Análisis de tertulia, pido disculpas porque primero anunciamos a las 9, luego a las 9:15 y ya nos vamos a 9:30. Voy a ver si a partir de mañana me he propuesto 9:15. Aunque hemos dado tiempo para que Alberto Pascuala para acá. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, efectivamente, hoy que es un día prenevoso, ¿no? Está a punto de nevar en Madrid, dicen. Ya sabéis que son especialistas en, pues es lo que nos faltaba. En asustarnos a cada momento. Entonces hoy parece que la borrasca, esta vez es Harris, ¿no? Se llama Harris. No Harry el sucio, no Harry el sucio, que por cierto sería uno de los mejores ministros de Interior que pudiera tener España. Hombre, es que lo que tenemos es un ministro malvado, malvado, muy preocupado en controlar las redes sociales y no en ayudar a la ciudadanía. Entonces, pero bueno, que hoy precisamente por este miedo infundido a la población, el tráfico está peor que de lo habitual, que no es que esté bien el tráfico en Madrid, porque bueno, pues ya sabéis que procuran hacer confluir varias obras simultáneamente, de tal modo pues que la gente pase el adecuado tiempo en el atasco, ¿no? Pierde toda esperanza de que se vaya a arreglar la circulación, porque ya no es una prioridad para los ayuntamientos. Yo recuerdo que las campañas electorales siempre, y arreglar el tráfico. No, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá van a quitar un carril más a cada coche para meter una mediana con árboles y no sé qué historias cuando tienes el Retiro ahí al lado. Pero bueno, pero hay una intencionalidad política detrás, que es el fomentar eso que llaman la ciudad de 15 minutos, donde estemos confinados y más fácilmente controlados, y igual que hoy entiendo que hablaremos extensamente de lo que ha sucedido con la red ferroviaria, ya no solamente con el accidente puntual con número elevado de muertos, sino que ha habido otros 2 accidentes ayer mismo en Cataluña, ¿no? Pues claro, invertir en redes de transportes cuando lo que se pretende es que no viajemos, que estemos confinados en esa ciudad de 15 minutos, pues no tiene sentido. Bueno, tú contabas que ya no coges el tren para ir a Barcelona. No, porque se ha deteriorado mucho. Sí. Prueba de ello es que antes había un compromiso de puntualidad por parte de Renfe, que bueno, pues sobrepasado un tiempo muy reducido de retraso, pues te devolvían el importe del billete. Bueno, ese compromiso ha desaparecido. Bueno, y Óscar Puente, cuando por sentencia judicial se tiene que volver a poner ese compromiso, ¿sabe lo que han dicho con esa chulería que le caracteriza? Subiremos el precio del billete. Jorge Garrido, ¿cómo andas? Buenos días, pues bueno, pues como todos, indignado con la actualidad. Y bueno, dispuesto aquí con vosotros a comentarla. Ahora comentaremos del desastre ferroviario español, comentaremos que Óscar Puente sigue el ministro y comentaremos también las amenazas de la amenaza Marlaska. Sería para fusilar a medio consejo de ministros y al otro medio consejo meterles en prisión permanente revisable o sin revisar. Lo digo, esto es una exageración. Metafóricamente hablando. O filosóficamente y siempre hablando. con el permiso de la judicatura. Eso es, que no es, yo siempre lo digo con cariño además y lo digo con ironía, digo, porque esto no deja de ser un programa de humor. Digo que cuando dices que es un programa de humor, pues todo parece que está diluido, porque uno le pueden llamar cabrón, le salte la muerte y tal, y te dicen que es por humor, pues a mí me pasa lo mismo. ¡Qué broma! Esto es un programa, esto le veo más. Estos son como los impuestos, le veo más, que siempre nos vuelven, pero en forma de cadáveres, como he dicho esta mañana. Jesús Muñoz, uno de los Jesús en Muñoz que hoy nos acompaña, no Jesús Muñoz por el precio de uno, Jesús Muñoz más razón que un santo, Jesús divido, os distingo. Buenos días, perdonad por la voz, pero entre el frío, no sé qué, y estas noches que apenas estamos durmiendo algunos por aquello de que nos gusta estar informado de lo que ocurre, y como ocurren tantas cosas y todas malas, pues se va sumando todo. Más de una tos se escuchará en el programa de hoy y seguro que es la mía. Antes de empezar a tratar como se merece los hijos de las 1000 botes que tenemos por aquí, permíteme, Javier, que haga mención a dos efemérides que ha comentado antes Cristina Sol. Una es el que justo hoy se cumple 26 años del asesinato del teniente coronel Blanco, del que hablé en los últimos programas que estuve aquí precisamente mencionando, porque es que ese tarra que había muerto haciendo senderismo fue uno de los que le mató y tal. Sí. Hoy justo se cumple el aniversario. De aquí un abrazo a su hermano Alfonso, gran amigo y camarada. Y el otro es que habéis hablado de que hoy cumpliría, o hoy hace 125 años del nacimiento de Ricardo Zamora, del portero. Sí. Y es que esto lo desconoce mucha gente. Ricardo Zamora, aparte de ser un maravilloso portero, de hecho el premio Zamora que se le da al portero menos goleado en la liga es porque dice que ha sido uno de los mejores porteros del mundo de todos los tiempos, ¿no? Pero lo que poca gente sabe es que, como bien ha dicho Cristina, que era un gran portero del Español, pero se vino al Madrid, era del Español y no del Barcelona, porque como él mismo confesó, le asfixiaban las ideas separatistas del Fútbol Club Barcelona de la época.
se fue al Español y del Español se vino al Real Madrid. El Real Madrid en el año 1936 fue detenido, le robaron las copas y medallas, le robaron hasta el coche, por supuesto, en el año 1966, detenido por el bando rojo. Incluso le nombraron varias veces para las sacas, para ir a Paracuellos. Asesinarle. Lo que ocurre es que le nombraban y era porque el que nombraba quería conocerle personalmente, porque quería conocer a Zamora, entonces luego le dejaban. Y se llegó hasta a correr el rumor de que le habían asesinado en una de las sacas. Gracias a la intercesión de la diplomacia argentina, pudo salir, todo esto muy abreviado, y se fue a Francia, pudo salir de España. En Francia creían que había muerto, entonces cuando le vieron se le fichó por un equipo del Niza, donde estuvo con Samitier, el gran delantero del Barcelona, que también tuvo que huir de España para que también no le asesinaran los rojos. Y estuvieron en Francia jugando en el Niza, ya eran muy mayores, allí finalizaron su carrera profesional como futbolista, luego fueron entrenadores y demás. Es decir, Ricardo Zamora, si terminó vivo, es porque gracias a ser futbolista, aunque también por gracias a ser futbolista le reconocieron, salvó su vida, cosa que no pudieron hacer miles de españoles que estaban en Madrid en esos días y fueron asesinados en las sacas de Aravaca, de Paracuellos y demás. Pero claro, ahora cuando hablan de Zamora no dicen estas cosas que acabo de contar yo, de que si murió de viejo fue porque no le mataron los rojos, que eran los que mataban a muchos deportistas de aquella época. Por cierto, por eso, uno de los motivos, Franco encuentra lo que se crea del Barça, además de que lo ayudó a subsistir. Esto es, vamos, gracias a Franco existe el Barça, esto lo sostenía hasta un culé como Fernando Paz, y luego, muy importante, era muy amigo de Kubala. De hecho, estuvo 11 o 13 años Kubala de seleccionador nacional. A mí me encantaba la isla Kubala. Yo le he tenido siempre simpatías al Barça de esa época, de los 70, Salburní, Asensi, luego es verdad que le tengo mucho desprecio, pero bueno, casi se lo tengo también a mi equipo. No nos vamos a engañar. ¿Cómo sabe Jesús Muñoz de fútbol? Igual es por su familia, bueno, que sabe mucho de fútbol y el que sabe. El otro Jesús Muñoz, Asociación Anavil. ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues no sé si cabreo porque me ha cabrado mi tocayo, pero sí que un poquito indignado, porque pues recopilando la información de estos días, y además también tengo que decir que me has cabreado, Javier, esta mañana cuando has puesto ese famoso anuncio de tus impuestos vuelven, y fíjate, de estas cosas que vas escuchando, y en una de las frases ponía en kilómetros de vías. El kilómetro, es que por eso lo hemos escuchado a veces, pero es acojonante. Es acojonante. Y ya fuera de risas. Yo le preguntaba a mi tocayo, antes fuera de micrófonos, ¿cuántos muertos hace falta para que en España la gente empiece a tomar decisiones drásticas? Y soy de los que pienso que ya no vale la palabra, la democracia, sino creo que empieza a tener que hacer valer la violencia. Y entiéndese cuando digo violencia. La violencia la utiliza este gobierno cuando tú pagas tus impuestos y te devuelve 42 muertos, 43 con el maquinista de esta mañana. La violencia la ejerce este gobierno cuando tú pagas tus impuestos, no se hace las infraestructuras del Barranco del Pollo y te devuelve 200 y pico muertos o 190 muertos, o lo que ha habido con el tema de la Dana. Los impuestos se hacen cuando hay un volcán en La Palma y te mete a toda tu familia durante años en los barracones. Los impuestos te los devuelve cuando todavía en el terremoto de Lorca todavía no ha llegado ni un puñetero euro a esas familias, que es el famoso terremoto, que ya no nos acordamos de eso. Pero claro, todos esos impuestos, tú que trabajas como un cabroncete, pues haciendo todo lo puede cada uno del mundo de la empresa, desde el autónomo, todo el que se deja la vida por mejorar este país, y este gobierno de delincuentes y criminales te devuelven tus impuestos generando violencia. Y la violencia también la ejercen los medios de comunicación como Televisión Española cuando se permite, por eso me he cabreado, Javier, cuando veo que una tertuliana como la que dice el señor Marlaska, que hay que tener información de los medios oficiales, nos dice esa hija de Satán que es que las ruedas de los trenes son cuadradas. Claro, esa es información de calidad. Claro, entonces cuando
cuando tú te enfrentas a una sociedad en la que pagas un huevo de impuestos y el gobierno de delincuentes y criminales te devuelve violencia con muertos, putas, cocaína y destruye todas las infraestructuras que tenemos en este país, yo soy de los que pienso que igual hay que empezar a hacerle ver a los ministros y al gobierno de delincuentes que hay que empezar a ejercer violencia y que esta gente no puede salir ni de su casa. Cuando fomentan una inmigración descontrolada e ilegal, y cuando tienes a niñas o a mujeres violadas en este país, cuando el 91 que vienen aquí, gente en edad militar y violan a tu hija. Claro, y le estás pagando, por cierto, permíteme saludar a Paco Solano, que me dice que Ricardo Zamora también fue entrenador del Atlético Aviación y lo hizo campeón de liga. Y luego Manuel Ortiz me comenta que tenía una estatua en Barcelona y le pusieron el escudo del Barça en la camiseta, y el español dijo, oye, que no jugó en el Barça, quitárselo ahora mismo, y le pusieron y luego me comenta que Pepe Samitier fue el director deportivo del Real Madrid. Sí, también los dos ficharon por Madrid, por eso la guerra fichó a Stefano Samitier. Los dos les pilló la guerra en el 36 en Madrid, aunque venían de Cataluña, y luego los dos pasaron por el Madrid en órganos directivos y demás. Bueno, termino con una cosa que luego, para terminar, también me hace gracia cuando sale ahora el diplomático Pablo Iglesias y dice que claro, que él ha reflexionado. Pongo este tono de voz porque sé que apostaron los medios de comunicación, ¿no? Y que igual hay que empezar a plantearse no politizar el dolor. No politizar el dolor cuando las pechos de calabaza de Santa Olalla se ponía la famosa camiseta de 7.000, solo 7.000, no los 150.000 que decían ellos, claro, fallecido. Entonces, no hay que politizar y tus impuestos vuelven cuando tienes un vicepresidente del gobierno encargado de las infraestructuras de los servicios sociales y permite que los ancianos mueran en las residencias porque no había que llevarlos a los hospitales, pero le cargas el muerto, y que no es santo de mi devoción, a la señora Ayuso. Entonces, o ejercemos violencia contra estos psicópatas, o las cosas van a terminar muy mal, porque ¿qué hace falta después de todo lo que ejercemos con nuestro trabajo y nuestros impuestos? Estos tíos solamente nos devuelven muerte. Pues muerte con ellos. Bueno, también decía ese forma anuncio, metafórica. Y la violencia también metafórica o filosóficamente hablando significa que pero la suya es muy real, La suya es muy real, porque además incluso se emocionan cuando patean a un policía. Bueno, iba a decir una barbaridad, pues digo, igual nos emocionamos todos si están para hacer lo que dice Marlaska que hay que hacer, ¿no? Es una exageración en todo esto. Yo digo que la indignación, esta mañana he comentado una barbaridad, una certeza en el sentido de que Zapatero llega con las manos manchadas de sangre, y espérate que además por trenes, ustedes saben, igual estos se van también con las manos manchadas de sangre en forma de trenes, pero de víctimas. Han empezado ya a destruir los vagones afectados. Bueno, y luego la información en pleno siglo XXI, lo que es una vergüenza, y perdonadme que me extienda y ahora os doy la palabra a Alberto, Jorge. Ayer hablaban de 37 desaparecidos, claro, y yo decía, los números no me cuentan, porque claro, decían, hay 39 muertos, ahora hay 42 oficiales, luego hubo 40, que se han aparecido 2 más, y yo iba sumando, y claro, estos cabrones, te daba la información y digo, según lo que están diciendo ellos, hay 80 muertos. Claro, sumas esto, y aquí en la relación, sumábamos, tío, aún así, me falla, y luego empezamos a caer, que luego oímos en un momento dado, hay 10 identificados. Las familias guardan. Coño, ¿y cómo no lo decís a la ciudadanía de que solo dais por muertos, entre comillas, a los identificados? No sé si me entienden. Entonces, claro, los desaparecidos son los que están sin identificar. Hasta con eso son torpes. Es decir, que hasta con eso son torpes. Porque hay 40 muertos, los 37, esto es así de fácil, pertenecen a que no están identificados. Y aún así me faltan un par de personas de nombre. Te quiero decir, todo lo que hacen es criminal. Todo lo que hacen es para sacar rédito político. No les importan las víctimas un cojón. Ahora las sectas que apoyan al gobierno intentando blanquear de que los demás somos los malos. De que estamos mal informando. Coño, te dice una tía que las ruedas de los trenes son cuadrados. Otra la Santa Olalla, que esto es una maravilla. Cómo están respondiendo los servicios sociales. Iros a la mierda, tío. Es que todo es una estafa inmensa. Y nos toman por más gilipollas de lo que somos. Entonces yo creo que es verdad que no hay tiempo. Hay que salir a la calle. Sí. No. Mira, para empezar van a salir a la calle los maquinistas, que en pocos días, y cosa que me parece una huelga justa, claro, porque llamaban reivindicando, oye, que las migraciones nadie hay que ver con el accidente. Ayer, a 160. Claro. Pero tiene que ver. Luego te enteras de que le compran las piedrecitas para evitar las vibraciones a la empresa donde trabajaba la mujer de Coldo, que era consejero de Adif. Es que Coldo se nos ha olvidado que era consejero de Adif. Se nos ha olvidado que la paz
de veras contrataba a las queridas o las sobrinas del otro y le mandaba los currículos en pelotas o en ropa interior. Tío, se nos ha olvidado que es que desmantelaron el servicio de accidentes o de prevención de riesgos. De prevención de riesgos de accidentes, no laborales. Bueno, esto es un accidente laboral. Es decir, es una desidia. Se nos ha olvidado que en España hay más de 4.000 kilómetros cuadrados de vías rápidas. Y eso que pomposamente llaman los países de nuestro entorno, Italia, Francia, uno tiene 1.300, el otro 2.000 y pico, y que se gastan 4.000 millones en el mantenimiento. El mantenimiento de España para el doble de vías no llega a los 1.000 millones. Exacto. Es decir, y luego te dicen que el dinero te vuelve en las vías o en las pensiones. Oye, a mí todos los los meses me quitan una pasta de la nómina. Y cuando era autónomo y te dicen que te vuelve. Bueno, te vuelve no, es que primero te lo han quitado. Que eso me parece muy bien. Me parece muy bien si va para mí o para la solidaridad con los españoles. No para mantener a gente que te va a pedir un cigarro o va a violar a tu hija. Así, dame un cigarro. ¿Quién mantiene a eso? Pues eso mantiene el dinero que va para nuestras pensiones. A ver, Alberto, perdonadme, rápidamente. No, para la Renfe de Marruecos también. Yo creo que ha resumido perfectamente la situación. Yo solamente quisiera añadir algo, ¿no? Y es que estamos permanentemente hablando del gobierno, primer responsable de la situación, pero nos hemos encontrado estos días pues con que diarios poco sospechosos de connivencia con la derecha, como es el Diario Público, pues se destapaban pues con artículos laudatorios sobre la actitud que la leal oposición, la ejercida por el señor Feijóo, está ejerciendo. Sánchez y Feijóo, dice, firman una tregua tras el accidente, pero Vox lo aprovecha para alimentar su antipolítica. Bueno, efectivamente el señor Feijóo ha corrido como leal ministro de la oposición de ese gabinete de Sánchez, ha acudido a apoyar, a blanquear una vez más al presidente del gobierno, y lo ha hecho por supuesto de la mano de su presidente de la comunidad autónoma andaluza, que bueno, está en puertas de celebrar unas próximas elecciones. Lo que ha hecho este señor, ¿lo ha hecho realmente por interés o estaba en un acto electoralista? En cualquier caso, España ha demostrado que despilfarra en lo que no debe fondos. Y una de las cosas en las que más despilfarra es precisamente la financiación de los partidos políticos que ahora mismo tenemos. Partidos políticos que en el caso de Partido Popular y Partido Socialista harían un gran favor a los españoles si definitivamente se fusionasen, se integrasen en un partido único, porque en definitiva nos demuestran cada día que lo que defienden y la ideología que representan es exactamente la misma, es idéntica. No tenemos por qué soportar los españoles esa carga presupuestaria adicional pagando dos partidos cuando sabemos que fusionándose habría una serie de economías de escala, de sinergias que podrían redundar en un abaratamiento de los impuestos de los españoles, o bien en dedicar esos impuestos realmente a reforzar ese mantenimiento preventivo de las vías españolas, en este caso, que evitarían pues tragedias como la que estos días estamos viviendo. Por acción o por omisión, el gobierno desaparecido Óscar López en Davos, si no me equivoco, un hotel a todo trapo, digo porque a Díaz Ayuso, como presidente de la comunidad, le achacaban que fuera a ir a Argentina, que como comprenderán ni uno ni otro, a mí me trae sin cuidado, pero hombre, algunos se deberían tapar un poco, ¿no? Por eso lo digo, nada más, porque la izquierda puso el grito en el cielo. Lo que pasa, Javier, es que, como he dicho en numerosas ocasiones desde estos micrófonos, y vosotros también, quiero decir, no es que sea una idea mía ni mucho menos, la izquierda aventaja en muchísimo a la derecha a la hora de gestionar todo lo que son crisis para sacarle rédito cuando quien está gobernando es el otro, y sin embargo exigir prudencia, moderación, no es el momento, cuando los que gobiernan son ellos. Lo han hecho siempre. O sea, pensemos en cualquier catástrofe que haya sucedido cuando estaba gobernando el Partido Socialista, y este no es el momento de la política, este es el momento del duelo, este no sé cuánto. Mientras que cuando gobernaba el Partido Popular, me da igual si era el Prestige, me da igual si era el 11M, me da igual lo que fuera, sacaban rédito político desde el minuto 1, exigiendo responsabilidades desde el minuto 1. Pero con ellos no se puede hacer. O sea, esa hipocresía
Pero Jorge, luego el responsable de borrar las pruebas, de destruir en el caso del 11M los trenes, o en esta ocasión ya veremos si se destruyen también esos vagones, en el caso del 11M fue bajo el gobierno del Partido Popular cuando se destruyeron las pruebas, y no olvidemos que ahora es el Partido Popular, Moreno Bonilla, quien está gobernando en Andalucía. ¿Va a destruir él también las pruebas? De todas formas, que sean de con ojo, porque normalmente cuando te unes a una banda de delincuentes, normalmente esos delincuentes no buscan siempre que el culpable sea el más débil, y en este caso yo creo que el más débil es el Partido Popular, es Moreno Bonilla, y creo que debe andarse contento, ¿no? Sí, pero yo a donde iba no era eso. O sea, yo con carácter previo quería comentar cómo hay una diferencia a la hora de manejar estas cuestiones desde la izquierda y desde la derecha. La derecha en esto es mucho más torpe, siempre lo ha sido, pero es que además es connivente. Claro, pero es que pero ahí va yo después. Es decir, pero eso no exime de responsabilidad a nadie, que es a donde yo quería llegar. Es decir, vemos una hipocresía a la hora del... Siempre lo ha hecho. La izquierda siempre ha tenido en lo que es la táctica, incluso la estrategia política, mucha más visión, podemos decir, mucho más maquiavelismo, que eso no exime de responsabilidad a la derecha, en absoluto. Es más, yo lo que sostengo, y aquí es donde yo quería entrar con este preámbulo, porque me parece que es obvio, ¿no?, cómo la izquierda maneja las cosas y cómo lo hace la derecha, pero materialmente aquí la culpa es de todos. Porque aquí, bueno, yo me siento un poco dividido. Por un lado, quiero ser prudente con este caso concreto, porque hasta que no sepamos exactamente la causa... Bueno, a ver si luego resulta que alguien estaba haciendo una gamberrada, un sabotaje, y nos quedamos todos, claro, y nos quedamos todos con cara de haba. Bueno, pero a lo que voy es, por tanto, no es al caso concreto, ¿vale? Este caso concreto, a pesar de que lo más probable es que sean problemas de mantenimiento, a lo mejor podría no serlo, y eso no va a restarle veracidad a lo que voy a decir ahora. Nunca lo sabremos, Jorge. Claro, efectivamente, también es posible que nunca lo sepamos. Por eso no quiero tampoco circunscribirlo al caso concreto, aunque es inevitable mencionarlo. Y es que habéis dicho, y en otros medios de comunicación también, cuáles son el gasto, o cuál es el porcentaje de gasto por kilómetro de vía. Mantenimiento por kilómetro de vía. España es, en red de alta velocidad, el primer país, al menos de Europa, creo que solo le adelanta China, en el resto del mundo, en kilómetros de alta velocidad. Es decir, en eso podemos decir somos el número 1, y sin embargo en gastos en mantenimiento somos los últimos. Bueno, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Y el problema quién lo está gestionando? Los políticos. Y los políticos del PSOE y del PP, todos. Claro. Y porque estos datos no son solo de este último gobierno, también son del de Rajoy y también son de los anteriores. Entonces, es donde se va el dinero, y ahí es donde entramos en las tramas de los coldos, los no sé cuánto. Aquí tenemos una clase política de todos los partidos, que lo que han creado es no una democracia, sino una cleptocracia, donde aquí todos, cuando llegan al puesto, lo único que están pensando es en trincar, en robar, en sacarle el dinero de los impuestos a los españoles para luego repartirlo en comisiones, para adjudicar a sus colegas, a sus empresas, etcétera. Porque lo que no hay es ni sentido de Estado, ni patriotismo, ni nada que se le parezca. En otras épocas anteriores en España, pues bueno, no digo que nunca hubiera nada de corrupción, pero había más sentido de lo que era la labor pública. Es más, los que se dedicaban a la política normalmente perdían económicamente hablando, porque estaban bien situados como catedráticos, como empresarios, etcétera, y dedicarse a la política era algo vocacional, era algo en lo que uno decía, bueno, por servir al país estoy dispuesto, un tema de servicio. Efectivamente, estoy dispuesto incluso a perder dinero. Ahora, la mentalidad del político es exactamente la contraria. Puedes no saber hacer la O con un canuto, pero te metes en la política y el primer objetivo es trincar. Por lo tanto, es lógico que, a pesar de tener de ser la primera potencia, o la segunda, mejor dicho, a nivel mundial, en kilómetros de alta velocidad, seamos los últimos en mantenimiento, porque hay demasiado dinero por ahí que es necesario gastar en otras cosas. Bueno, perdona, y con esto termino. Sepamos que esta cleptocracia, esta partitocracia corrupta, implica, precisamente por esto, muertes. Exacto. Es justo
Bueno, en Televisión Española diciendo, claro, Televisión Española que lleva contertulios que te dicen que las ruedas, o Televisión Española o los canales fiables, que las ruedas de los trenes son cuadradas, o que lo que pasó ayer en Barcelona es fruto del cambio climático. Pues te están diciendo que todos unidos en el dolor menos Vox. Yo creo que Vox ha hecho muy bien, en mi opinión, no vengo no asistiendo o no acudiendo a blanquear a todos estos, empezando por los reyes de España y tal, que me dan todos mucho asco. Ahora van todos a sacarse la foto y nadie les dice, oye, que es que el dinero destinado al mantenimiento, porque aunque esto no haya sido, que yo creo que esto ha sido la gota, yo lo vengo diciendo, esto es la gota, mira, yo soy usuario del tren muy a menudo, si no es todas las semanas, estoy yendo, viniendo, tal, es una degradación de todo. Cada vez que voy a Galicia, aquello es la locura, ni una sola vez que he ido a Galicia, ni una he cogido un tren en condiciones, ni ha llegado, ni ni una, eso de y la culpa encima, y te tratan como borregos, te van empujando y tal, es todo un puto desastre, con lo cual, independientemente, es una degradación de todas las instituciones, porque el dinero se lo están gastando en otra cosa. Voy a inaugurar unos kilómetros de vía, pero el mantenimiento, eso no me da votos. Ya, pero da más comisiones hacer kilómetros de vía que mantenerla. Da muchas más comisiones y más, y luego aumentó, pues es que Koldo, insisto, estaba de consejero de ADIF y de consejero de Puerto del Estado. Es que la mujer estaba en una cantera que vendía piedrecitas que no estaban homologadas, y era la mujer de Koldo. Que independientemente no, porque esto yo creo que es la gota que colma el vaso. Pero, a ver, Jesús, perdóname. Sí. No quiero dejar solo ahora a mi tocayo, porque antes él venía cabreado, pero como yo le he cabreado más, ha comentado aquello de la violencia, y luego también ha postillado bien Alberto, de que es que el otro bando ya está ejerciendo la violencia. He comenzado antes recordando que hoy era una efeméride de uno de los múltiples asesinatos de ETA, y a todos nos viene a la memoria cuando precisamente un bando asesinaba, un bando secuestraba, un bando extorsionaba de todas maneras, y el otro bando decía, aquí tienes mi nuca, ponía manitas blancas. Consecuencia, ETA en las instituciones, en todas las instituciones, ETA poniendo y quitando gobiernos, ETA haciendo leyes, y ETA persiguiendo a los españoles decentes desde las instituciones. ¿Qué ocurre? Que esto, bueno, puede ser un programa de humor, puede ser filosóficamente hablando, metafóricamente hablando, pero evidentemente hasta que no ejerza la violencia de una manera o de otra aquellos que están siendo sometidos a la violencia, las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque los malos saben que los buenos, aunque sean más, si no hacen nada, van a poder dejarles dormir tranquilos. Estos días, o sea, yo anoche, que me acosté muy tarde, porque justo cuando me enteré del otro accidente, las rodalíes, pues me dio por investigar, y fue cuando vi los vídeos que te mandé a ti, Javier, y que he publicado en redes sociales, esos dos vídeos que espero que haya visto toda España, de una tipa en la televisión española diciendo que las ruedas son cuadradas, y el otro diciendo que esto es por el cambio climático. Evidentemente eso está, como bien has dicho hoy, en Televisión Española, que es la prioridad tanto de Marlaska como de Pedro Sánchez en su comparecencia del otro día, es decir, españolitos que sois gilipollas y todavía no me habéis separado la cabeza del cuerpo con todo lo que os he hecho, que no os creáis nada de lo que dicen los medios, los bulos de la extrema derecha, haced caso a los canales oficiales, que los canales oficiales van a decirte lo de las ruedas cuadradas y lo del cambio climático, de manera que hoy hay centenares de miles de españoles, porque el español es un opinólogo y se pone a hablarlo en su puesto de trabajo, en la cola del mercado, cuando va a recoger a los niños. No es que estarán diciendo hoy que las ruedas son cuadradas, o que esto ha sido culpa del cambio climático, porque el español es más o menos el culpable de lo que está pasando. Un español al que os están asesinando, compatriotas mías, os están asesinando, y no solamente a nosotros, a los fachas, porque seguro que en esos trenes había gente de todas las ideologías, incluso gente que votaría posiblemente a los mismos que les han asesinado. Es más, os están asesinando con vuestro dinero, porque ahora pagáis el billete de un tren para que os maten. Y sí, os maten, porque esto no ha sido un accidente, ha sido un accidente en el sentido de que no ha venido alguien y ha cortado la vía 5 minutos antes. Pero esas vías, todos sabemos, por la cantidad de testimonios que están surgiendo ahora de profesionales, ojo, no hablo de expertos, de profesionales o de gente que ha viajado en esos trenes, de que ya estaba pasando. Y aún así no se ha hecho nada. Yo no soy un experto en trenes, yo no lo soy, pero sí sé
que se están gastando nuestro dinero que debería ir en mantenimiento de las vías, como de las carreteras, en putas. Y se lo están gastando en droga. Y se lo están gastando, además, en putas para los propios ministros que ahora están en la cárcel. Porque a lo mejor se nos olvida que el anterior ministro de Transportes, que también algo tendrá que ver con esto, está en la cárcel por ser un golfo. Y Koldo era su asesor. Como tú habías dicho, Koldo, que pasa de ser el portero en un puticlub a ser consejero en una de estas empresas, y que su mujer la coloca en una empresa que precisamente es una cantera que también ha trapicheado con las piedras que ponen para que no vibren los trenes. Yo no soy un experto, pero también sé que se han llevado mordidas todos. Yo no soy un experto, pero también sé que en Adif se está contratando a gente que, aparte de que sean putas o sean novias de todo esto, no sirven ni para hacer la O con un canuto, y les pagamos todos. Yo no soy ningún experto, pero yo sé que si esto tenía que pasar en algún momento de la historia de España, porque dicen que es el primer, y es verdad, el primer accidente, como lo quieran llamar ellos, de trenes de alta velocidad, tenía que ser en los tiempos de Óscar Puente, porque Óscar Puente es un sujeto absolutamente despreciable. Es que tenía que pasar bajo su mandato. Es que este es un tipo que de momento no se sabe que él se vaya de putas con el dinero de los españoles. No lo sabemos, pero es que lo que sí sabemos es que en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, está dedicándose a, como tú bien has dicho 1000 veces, Javier, en redes sociales, a insultar a españoles anónimos o no anónimos que le dicen lo que es y lo que hace, y hasta nos lo presentan como un posible sucesor de Pedro Sánchez, que después de esto a lo mejor no. Y termino con esto. En el año 2023, en Tesalia, en Grecia, hubo un accidente en el cual fallecieron 57 personas y hubo 80 y tantos heridos. 2 accidentes que se demostró que había sido por una negligencia de este tipo. En este caso era casi más humana, pero más humana también por los medios que tenían, medios que tampoco, porque los griegos en esto son muy parecidos a los españoles, se lo estaban gastando en otras cosas. Las calles ardieron, hubo huelgas generales. Y estoy seguro que no va a volver a haber un accidente en Grecia en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque escarmentaron. ¿Quiénes escarmentaron? Sobre todo los políticos. Porque vieron el miedo. Vieron el miedo de lo que les podía pasar. Porque si hoy, cuando vaya cualquiera, un secretario general de no sé qué, un director general de no sé cuántos, a cualquier acto, y viene un mandado, un Pepe, un Manolo, una Juana, y se lo encuentra y le da los bofetadas, empezará a darse cuenta de que les pueden empezar a pasar cosas. Y estoy seguro que, aunque sea solo por egoísmo, por miedo, empezarán a actuar de otra manera. Mientras esto quede sepultado, como los miles de casos de corrupción, como los miles de asesinatos de ETA, como los miles de desgracias que ocurren en España, como tener aquí unos separatistas que dan golpe de estados y nos ponen gobiernos, como quede sepultado esto, pues habrá otro accidente o habrá otras barbaridades, porque recordemos la Dana o la gota fría, recordemos los incendios, recordemos la Filomena, recordemos el apagón, recordemos la pandemia. Recordemos que todo esto siempre ha tenido culpa a los políticos y se siguen escapando de rositas. ¿Qué más nos tienen que hacer? Por favor, español, reaccionar. ¿Qué más os tienen que hacer? Jesús Muñoz, el otro Jesús Muñoz. Pues mira, estaba viendo un artículo muy interesante que se me había escapado de Segundo Sanz Por cierto, llevan 10 minutos Televisión Española, unidad en la tragedia menos Vox y claro, imágenes continuamente de Pedro Sánchez. Es el blanqueamiento sistemático. Son todos actores de la misma película. Culpables. El mantenimiento es bochornoso. Ya no te hablo de voz, no, es absolutamente bochornoso, tío. La utilización sistemática de los medios que pagamos nosotros, pero que solo disfrutamos. Claro, que salía no, o sea, ver a Santolaya, y además ejemplo de lo que está diciendo, ver a Santolaya dignificando a Bonilla, diciendo que ha estado, es un ejemplo de lo que hacen los trabajadores y el Estado en su ejercicio de democracia. Todo para ella funciona de puta madre, excepto cuando lo hace la gente que no le gusta. Pues decía, que además es un artículo que me gusta, cómo está argumentado, en el sentido de... En esta infraestructura está leyendo, el presupuesto que tenía durante los últimos 4 años han sido 56 millones de euros, ¿vale? Distribuidos a través de una UTE, en la que parece ser que estaba metido o relacionado con Koldo. 56 millones de euros en 4 años, que ha costado 42 vidas. El Ministerio de Igualdad se gasta 520 millones de pavos al año y quiere salvar la vida de 48 que no salva. Es decir... No, es que no quiere... Yo sé que es irónico, se trata de un ministerio crucial para ellos porque es ideológico. Claro, no entonces... gastando 8 veces menos en la seguridad de cuántos de miles y miles de personas que pueden coger ese tipo de vías al cabo de
el día, el mes, al año, no sé si estamos hablando. De hecho, ayer estaba diciendo el señor ministro ante una de las comparecencias que, bueno, no fue ayer, hace unos días, que Renfe había batido récords y que ha aumentado hasta un 100% el número de usuarios, ¿no? El 100% significa que hay más empresas a raíz de que se liberaliza el mercado, pues entran diferentes empresas y claro, hay más uso de las vías, por tanto debe haber más mantenimiento. ¿Qué pasa? No solamente no hay más mantenimiento, sino que se reduce el mantenimiento y se reutilizan materiales que se está demostrando ahora que con diversos esfuerzos, como dicen muchos ingenieros, pues se someten a una serie de sobrecargas. Los materiales que se están utilizando no se sabe, tampoco me quiero yo aventurar a decir nada, la calidad de esos mismos materiales, pero lo que me llama la atención es 56 millones de euros para dar seguridad a un tramo de vías excesivamente usado, porque es un tramo creo que bastante conocido en la zona de Málaga-Madrid, y resulta que tenemos 520 millones de euros para chiringuitos feministas y las masculinidades o Franco, que también se iba a gastar no sé cuántos tiene eventos de Franco. Es decir, España despierta y vuelvo a decir que tus impuestos se gastan en violencia contra ti, contra tu familia, contra tu trabajo, te vas al paro. Entonces, igual, y de forma metafórica, hay que empezar a decirle a los ciudadanos que la violencia que el gobierno ejerce contra la sociedad debe devolverle violencia a este gobierno. Mira, me estaba recordando Pedro Fernández Barbadillo, efectivamente, el dineral que han costado el 50 aniversario de la muerte de Franco, las conmemoraciones, la mamarrachada, digo mamarrachada porque es un insulto a la inteligencia, el mapeo de las cosas comunes, el dinero que se va a ONGs, por las focas en Namibia o cosas así, esto no es teatral, o patinadora del Zaire, bueno, ya no existe el Zaire, es el Congo. Quiero que escuchéis esto, porque la preocupación del ministro del Interior no es salvar vidas, no es proteger al ciudadano, no, es meterse en las redes sociales para ver quién esparce bulos. Y no caigamos en la trampa, porque hay mucha desinformación que algunas veces un medio está tentado a comprar. Y esa desinformación sale del interior, es una suposición mía, del Ministerio del Interior, para luego deslegitimar toda la información veraz que están dando. Tú te comes un bulo, que eso nos ha podido pasar a todos, por eso aquí yo soy muy cuidadoso, yo soy sincero, cuando tengo una exclusiva de que tenga, hay veces que se la paso a algún otro medio, porque prefiero que lo saquen ellos, de verdad, y que lo comprueben ellos, porque si no tengo yo ocasión de comprobarlo. Pero muchas veces te salen para desinformarte, tú te haces eco, ¡anda, mira! Estos se dedican al bulo, cuando los que mienten son ellos. Bueno, pues Marlaska reconociendo a qué se dedican el Ministerio del Interior. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos, porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Tenemos, como he dicho, oficinas especiales abiertas en las zonas más afectadas por la Guardia Civil 24/7, es decir, en todo momento. En todo momento, ya lo han oído que lo que les interesa es esto, pero no quitéis esto porque vamos a empalmar primero el audio 14.1, donde se habla prácticamente que lo que sucedió ahí es el cambio climático. Esto sí, porque lo que te quieren hacer ver que esto es irremediable, que no se podía. Es como lo de la gota fría en Valencia. Sí, efectivamente hay una gota fría, una riada, pero si se llegan a hacer las obras hídricas pertinentes, hubiese minimizado mucho el efecto. A eso es a lo que voy. En los incendios, por muy provocados que sean, si tú has cuidado el monte en invierno, pues se minimiza, pero si tú estás con un fanatismo climático de que esto es lo mismo, pues pasa lo que pasa, la albufera llena de cañas, porque está prohibido que tú coges una caña que no tiene ningún valor, pues si le afecta a un renacuajo que hay por ahí, o algo así, y mamarrachados de este tipo. Bueno, escuchen esto, pues no tiene desperdicio. Lo cual no es necesariamente un problema de mantenimiento, no, como de mantenimiento no esto, es. A propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión, claro, como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. Claro. Esto ha pasado en Andalucía, pero habla de Cantabria. La intensidad de las borrascas que se están sucediendo este invierno.
Yo, el Cantábrico, galernas. El Cantábrico. Que salten por encima, coño, que esto ha sido Córdoba. De los muelles de los puertos. Pues ya es una cada invierno. A lo mejor rara vez dos. Este año, lo que llaman fenómenos adversos marinos llevan reproduciéndose en la cornisa atlántica. En la cornisa atlántica. Esto para justificar el accidente de ayer, que no tiene por qué ser mantenimiento, pero escuchen esto otro, porque esto ya es de aurora boreal. Me refiero a las ruedas de los trenes que no son redondas del todo. Esto es un normal que... Es casi como... Estos son los comités de expertos, escuchen. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren, de los trenes no son cilíndricas. Son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan. Y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas, por mucho que haya habido algún tipo de... No saben cómo lavar la cara, de verdad, el sanchismo. La culpa la va a tener el IDIO porque es privado. Por cierto, si está privatizado porque ellos quisieron, porque recuerdo quién gobierna en Europa desde tiempos inmobiliarios, Partido Popular y Partido Socialista. La segunda de von der Leyen y la segunda de Pedro Sánchez. Esto era una normativa, una directiva del 2016, del 2018 sabíamos que se iba a liberalizar, porque ellos querían que se liberalizara, porque sin el voto del Partido Socialista Europeo esto no sale. ¿No? ¿Vale? Entonces, no, la culpa es la liberalización. No, la culpa es que tú no mantienes esto. Para empezar, tú apoyas la liberalización. Cuando usted le diga a un mamarracho del PP o del PSOE que esto viene de Bruselas, dice, viene de tu puto partido, que son los que lo habéis aprobado. Pues ya está bien, a cada uno lo suyo. A ver, digo que esto, sea lo que sea, porque se trata de salvar al soldado Puente, al gobierno, y yo no sé, no les voy a engañar. Siguen con el mismo unidad de la tragedia menos de Vox. Es decir, ¿cuánto tiempo llevan con esto? Media hora ya con el mismo titular, tío. Imágenes de Abascal. Todo lo que se habla de esto se quita de otros temas. Pero es porque se trata de salvar la cara del gobierno y de decir que ambos partidos son partidos de Estado. Esto es lo que se trata ahora. Y el Partido Popular, pues para ahí está, y su majestad, pues para eso está. En esa línea va el artículo de Público, ¿no?, que referenciaba yo en la intervención anterior. Sí. Pero vamos, estos son las ideologías, por eso las ideologías son tan útiles para los malvados, ¿no? Las ideologías al final son construcciones mentales, imaginarias, todas ellas, que lo que proveen es de un marco que permite explicar la realidad, en este caso falsificar la realidad, pero muy importante además condicionar la acción. Son el elemento más brutal de manipulación social que puede haber. Sí. Todas las ideologías, ¿no? Sí. Pero es que aquí hemos llegado a una ideología extrema que nos ha hecho creer que lo más obvio, que es la biología, es discutible. No solo es discutible, sino que la han reescrito, que alguien que nace hombre puede ser autopercibido, puede autopercibirse como mujer, y esa locura nos la han vendido como la verdad. Sí, sí. Entonces yo soy muy tomista. Un amigo mío, ¿no?, resume el tomismo como las cosas son lo que son, y si una chica huele bien es porque se ha perfumado. Bueno, pues las cosas son lo que son. Y lo que son estos señores son unos hijos de la grandísima puta. Nada más. Sí, sí. Ese es el resumen tomista, no tamizado por ninguna ideología, que interpreta la realidad. No sé si Santo Tomás habría tomado exactamente ese calificativo, pero desde luego el contenido sí, estoy seguro, porque ya existían las putas en tiempo de Santo Tomás. Porque a ver, ojalá, porque ya sabéis que además ha habido, como lo decía antes Javier, se ha colocado a mucha amiga del anterior ministro de Transportes precisamente en organismos relacionados con su ministerio, ¿no? Bueno, pues ojalá los ministerios se llenasen. Me estoy refiriendo no a los funcionarios, me estoy refiriendo a los cargos de designación política, ya sea por elección o a dedo. Bueno, pues ojalá sean reemplazados en su totalidad por prostitutas, porque las prostitutas han demostrado pues una inteligencia y un saber hacer mucho mayor que muchos de esos cargos a dedo. Me remito a los resultados de una planificación del mantenimiento, y esto es un dato real. La inversión en mantenimiento por millón de euros de patrimonio ferroviario en los últimos 10 años ha decrecido más de un 40%. Sí. Sí. Nos extrañamos ahora de que pueda supuestamente haber problemas de mantenimiento que acaben en muertes. A ver, hablaba Alberto de las prostitutas
Y yo... Estamos hablando de Santo Tomás, ¿no? Sí, pero pensando en los políticos, a mí me venía a la cabeza que son peores que las prostitutas, porque estos no están al servicio del que les paga, no hacen las cosas que les piden los que les pagan, sino que hacen lo que les da la real gana con el dinero del que les paga, eso sí, solo para beneficio propio, saltándose la moral también, porque en eso las dos coinciden, pero en este caso con ese agravante de que ni siquiera para cumplir con las promesas electorales, por ejemplo, ¿no? Se supone que les votan para que cumplan con unos programas electorales, a todos les dicen lo que quieren oír, sí. Luego hacen lo que les da la real gana, porque aquí lo único que les interesa, como he dicho antes, es trincar. Entonces, yo lo que sí me gustaría es llamar a la reflexión a todos nuestros oyentes sobre qué hacen los políticos con su voto. Y si están dispuestos a que en las próximas elecciones se la vuelvan a meter doblada, como siempre. O sea, por favor, despertemos ya aquí, hasta que no le demos la vuelta a este régimen como un calcetín, hasta que no cambiemos las cosas de raíz, hasta que no mandemos a todos estos señores al SEPE, al paro, que es donde ellos son los que tienen que estar, no los ciudadanos, ellos, que son unos inútiles. Ninguno de estos pasa una oposición, ninguno de estos dura 2 días en una empresa seria, por falta de productividad, por falta de objetivos. O sea, no son capaces de cumplir un objetivo, pero si no saben hacerlo con un canuto, son unos inútiles. Lo único para lo que sí que son habilidísimos, muy habilidosos, es para trincar y para sostenerse como sea en el puesto. En eso son magníficos. Hay que reconocer que en eso sí, ese manual de resistencia que escribió Pedro Sánchez, siempre lo digo, no hay persona más autorizada que él para dar una lección sobre eso. Pero sobre honestidad política, sobre eficiencia de gestión, cero, pero cero patatero. Entonces, a ver si tomamos un poco de nota, somos un poco coherentes y les mandamos al paro a todos. PP, PSOE, a todos. A ver, posible al paro y con una venda en la cabeza de que alguien les haya tirado una piedra, porque efectivamente muchos de ellos se lo merecen. Estabais comentando de la honestidad, entre comillas, de algunas prostitutas. Si los comparamos con estos sujetos, sí. Siempre metafóricamente hablando, Jesús. No, es que acordaros que cuando salieron algunos audios de lo de Jessica y tal, a la propia Jessica le daba vergüenza tener que ir a un sitio a trabajar y no ir, y que la llamaran por teléfono y que tenía que hacer un curso y no lo había hecho, que le habían dado un ordenador y que no sabían encenderlo. O sea, tenía mucha más vergüenza tolera la prostituta que aquellos que la habían colocado. El hermano de Pedro Sánchez, por ejemplo. Luego, cuando estas alocuciones que hemos escuchado, estas palabras que lo que dicen, evidentemente, que no nos extraña a nadie, a estos que trajeron las checas a España, que se dediquen mucho más a investigar lo que les puede afectar las verdades que haya en redes sociales, que ellos dicen que son bulos, y por lo tanto dicen claramente que se van a dedicar a perseguirla. Pero es que esto no es nuevo. En los últimos años, ¿os acordáis del general Santiago? Ese general que era general de brigada y que qué casualidad en 2020 dijo, palabras textuales, trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno, cuando según ellos estaban muriendo miles de personas en España por el COVID y nos tenían a todos en nuestras casas, nos robaban la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ellos trabajaban para minimizar el clima contrario al gobierno. Esto fue en el 2020, en el 2021 fue ascendido de general brigada a general división, y en el año 2024, creo recordar, le han dado un puesto todavía superior en Extremadura, donde seguro que estará trabajando para lo mismo. Recordemos que en Extremadura, donde estaba el hermano de Pedro Sánchez, también acusado de bulos, con lo cual pues es posible que también se esté dedicando a ello. Pero es que vamos más allá. Antes hemos comentado, y has puesto los audios de lo de las ruedas de cuadradas y lo de el cambio climático. Es que el otro día, cuando estaban hablando de que este era, y es verdad, el primer y por tanto el más grave accidente en alta velocidad, por cierto, bueno, paréntesis, ya deja de ser alta velocidad porque en algunos sitios de España, como los trenes que van de Madrid a Barcelona, van a ir a velocidad mucho más reducida, con lo cual, pero no le van a quitar a la gente dinero de su billete, porque él va a seguir pagando a alta velocidad, pero ya no va a ir a alta velocidad. Cierro paréntesis. Pues cuando el otro día estaban hablando de esto, de que era el más grave, pero rápidamente dicen, joder, macho, aquí nos van a acusar de que con la democracia esto no funciona. Alguien le debió decir a Pepa Bueno, la que lleva los telediarios de Televisión Española, ojo, yo no suelo ver Televisión Española, pero es que luego estas cosas me saltan en las redes sociales, y tía, arregla esto.
Y en medio de la catástrofe, en medio de los muertos, en medio de los desaparecidos, en medio de tal, dice, bueno, pero el accidente más grave que ha habido en los trenes en España fue en el franquismo. Sí, con esta, lo pusimos ayer. En el franquismo. Que lo ocultó el franquismo y no nos dice cuál fue, porque luego se va a Alemania. Y efectivamente, claro, sí, además en el documental que ponen, o sea, en esos 2 o 3 minutos que dura, hablan de accidentes en Europa. Pero bueno, efectivamente en el franquismo hubo un accidente muy serio que lo provocó el Maquis, matando a personas que iban en el tren, pero no fue un accidente, fue un atentado del Partido Comunista. Pero es que, como bien decía Jorge antes, es que son maestros en esto. Sí, entonces, sí, como estamos jugando a un partido en el cual el árbitro va con ellos, el balón es suyo, la afición es suya, el campo es suyo, todo es suyo, si seguimos empecinados en cumplir nosotros las reglas y ellos no, tenemos las de perder, con lo cual hay que reaccionar, o sea, que cada uno tome mis palabras como lo quiera tomar, pero es que evidentemente estamos en una guerra de mucho tiempo, en la cual están acabando con nuestra nación, pero en la cual están acabando también con los españoles, y entonces si no reaccionamos, pues poco más vamos a conseguir. ¿Y qué vamos a conseguir? ¿O qué están intentando conseguir? Que seamos nosotros los que intentamos decir la verdad, no digo que aquí lo que se diga sea la verdad absoluta, pero evidentemente nos basamos en hechos, que seamos a los que nos persigan. Y los que luego nos van a poner como ejemplo, nos van a coger en algo que dirán que hemos dicho, que no hemos dicho, para decir que somos unos conspiradores, que somos unos extendedores de bulos, y entonces volverán a conseguir. El primer bulo que están diciendo ahora en la televisión española es que la investigación de la Guardia Civil se centra en el tren Irio, en el número 6, que fue el primero en descarrilar. Es decir, todo son cortinas de humo. Pero para conduciendo los francos. Pues les ha faltado decir eso, porque se trata de ir desviando la atención y decir, bueno, esto era el tren y encima una empresa privada que no es nuestra y tal. Una empresa italiana, lo mismo le echan la culpa a la Meloni, de ahí la extrema derecha o al Duce. Oye, Jesús, tú hablabas de las palabras de Pablo Iglesias. Poneros esto porque en estas palabras nos dedica a nosotros. Yo esta mañana le preguntaba a Pablo Iglesias, insisto, es una pregunta inocente, igual que el dinero para fundar Podemos, sospechamos que salió, sospechamos, de la narcodictadura venezolana, el dinero para mantener el chiringuito que tiene en México, no sabemos si sale de del narcotráfico mexicano. Digo esto porque su amiga, la presidenta Sheinbaum, ha dicho que la guerra contra el narcotráfico no es una opción, ¿no? Bueno, escuchemos a Pablo Iglesias y aguantemos. ¿Cuál es tu impresión ante esto? ¿Cuál es tu impresión? O sea, bueno, yo entiendo que la pregunta del periodismo es el porqué, pero quizás sea pronto. Ahora es pronto. Para responder a esa pregunta. Los que salieron a las calles a acercar las sedes. Pues habrá que esperar a las investigaciones, habrá que escuchar a los sindicatos, claro, que no es algo que se muy hace importante. Siempre, a los trabajadores de los trenes, que seguramente tendrán muchas cosas que decir sobre su situación, sobre las situaciones de las infraestructuras, pero creo que hoy es un día para estar con las víctimas, que las redes sociales han enseñado cosas tremendas. Yo he visto muchos mensajes con fotografías de viajeros en el tren que sus familiares están difundiendo en las redes sociales para ver si alguien les ha visto o si alguien les puede dar alguna información, porque les están llamando al teléfono y no les encuentran. Pero también he visto algo en las redes sociales que me preocupa enormemente, que es otra vez los carroñeros de siempre. OK Diario, Pito Quiles, Sendongo, todos estos escuadristas que se disfrazan de reporteros agresivos y que ya están otra vez aprovechando el dolor de la gente para... Vale, aprovechando la gente, permíteme, no, esto no acaba aquí. Quiero que escuchéis ahora esto es lo que decía Rufián. Ojo, no ahora, lo decía hace tiempo. También es cierto que hay una responsabilidad política directa, que siempre hay gente habitualmente de los grandes partidos que te dicen hoy no toca, hoy esto no, hoy es un día para pésames. Sí, claro, hay que dar el pésame, pero también hay que hacerse preguntas que tienen respuestas muy claras. Bueno, y por último, digo, estos son los del Prestige, estos son los de los atentados del 11M, que ese mismo día, además mintiendo por culpa del Partido Popular, son unos mierdas, claro. No habían limpiado el Ministerio del Interior, que lleva podrido del asesinato de Carlos Blanco, siguen los mismos con diferentes. Cuando a mí me hablan de los jueces franquistas, digo, hombre, lo que hay en todo caso son aquellos que pudieron el Ministerio del Interior, que ha sido pasando de generación en generación. Jorge Fernández Díaz, lo que no es normal es que siendo ministro del Interior tuviera escuchas en su propio micro, en su propio despacho. Esto es historia.
PSOE, que es la policía patriótica y mamarrachadas de este tipo, no se lo creen algunos, pero que Villarejo era el comisario que trabajaba para el PSOE. Luego algunos tiraron de sus servicios, como podía ser la secretaria general del Partido Popular, ¿os acordáis? Que también se lo subió a Génova y tal y cual. Bueno, aquí hay un tema que es el último audio, el 15, que es el desastre, el maquinista, las llamadas, porque creo que es interesante, porque hoy ha salido también Óscar Puente hablando de que eran 9 segundos cuando ayer eran 20 segundos, cuando, ¿sabéis? Y ahora dice que el maquinista no debió enterarse de que un tren había chocado contra sus vagones, que puede ser, porque los vagones ya se habían soltado, pero a mí me cuesta mucho creer que no se haya dado cuenta de eso, aunque solo sea por el ruido. Algo ha pasado, ¿no? El caso es muy confuso y tiene confusiones que cuando llama Atocha, en Atocha dice no hay previsto ningún tren para allá, y luego dice sí, es que fueron 9 segundos, entonces estaba previsto un tren, porque si no me equivoco, estos son unas lucecitas que te van enseñando porque van todos monitorizados. Entonces, que diga, podría haberle dicho, es que acaba de pasar, no, está a punto de pasar, no, es que ha dicho, no te preocupes que no hay ninguno previsto. A ver si se aclara, porque entonces el centro de control de Atocha está mal. Porque le podía haber dicho, oye, que está a punto de pasar, porque según ayer eran 20 segundos lo que tardó en pasar desde esa primera comunicación, y según hoy eran 9. Aunque sean 9 o 2 segundos, tú lo estás viendo en la pantalla, pero es que en la Atocha le dice muy fehacientemente, no te preocupes. Bueno, lo van a escuchar ustedes. Vamos a escuchar esto porque creo que es un documento importante, ¿eh? 6189, ¿a qué hora saliven? Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. Pues, sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya no está bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te pueden mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, manita, no me acuerdo. Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. Ojo. 6189, aquí está. Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también, necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Pero, tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Pero desde Atocha no se dan cuenta que ese tren ya está parado. Que no lo sé, ¿eh? Pero bueno, yo recuerdas que esto va con cuando ves una película del metro de Nueva York aparecen lucecitas por todas partes. Sí, pero el Renfe tiene un serio problema, ya se puede ir buscando un buen abogado penalista. Claro, es que si esto es así, algo pasa también en el control. Nos están metiendo en todo, también en esto, o sea, también, evidentemente. Pero Óscar Puente, perdóname, y soy muy pesado, es que Óscar Puente decía, ayer quedan 20 segundos cuando pasa. Claro. Ya, pero tú estás viendo, yo soy el de Atocha, oiga, es que lo tiene usted encima. De todas maneras, esto lo que sí que demuestra es que hay que ser prudente en todo, porque en primer minuto dijeron que se descartaba completamente el fallo humano, y hombre, no sé, habrá que ver, pero aquí parece que fallo humano podría también haber, no sé. Tus impuestos. Todo entre comillas, porque, a ver, no tenemos todos los elementos. Claro, pero ¿no? Hacienda te devuelve tus impuestos con ineptos en cargos de responsabilidad donde se juega en la vida de las personas. Exactamente. Estos son tus impuestos. Sí. Claro. Entonces, ahora quiero contestar, con vuestro permiso, al escuadrista y fascista Pablo Iglesias. No, fascista no, soviético, o comunista, como él le gusta llamar, bueno, pues comunista, fascista. Sí, cuando llama escuadrista a otro, se hace referencia precisamente que el fascista es el otro, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues aquí el fascista va a ser él. Primero, el soviético. El soviético. Que más comunista. Hombre, como el fascismo venía de la izquierda, principalmente. Pero puede haber una izquierda digna, ¿eh? Lo que pasa es que la palabra fascismo ya sabemos. Sí, entendemos lo que quiere decir. Cuando ratas llaman a
alerta antifascista, cuando Podemos no gana las elecciones con 14 escaños de Vox o 12 escaños de Vox en Andalucía, ¿ese qué tipo de escuadrista es? Cuando le gusta y sueña con azotar a mujeres hasta sangrar, ¿qué clase de escuadristas son esos? Un escuadrista feminista. Claro, cuando el escuadrista le dice a sus alumnos de la universidad, vamos al baño a refrescarnos, ¿qué clase de escuadristas son estos? Cuando tú ahora coges y dices, siendo padre de 3 hijos, cuando tú, que te juntas con una comunista de 4 al cuarto, con la que tienes 3 hijos, una tía antifamilia, abortista, y vives en un chalet de puta madre, ¿qué clase de escuadrista eres tú, Pablo Iglesias? Cuando tú sales públicamente diciendo que hay que cabalgar las incoherencias, no sé cuál es la palabra, las contradicciones, cuando tú vives subvencionado por Irán, que apedrea a los homosexuales, lapida a las mujeres, pero tú tienes una mujer feminista que dirige el Ministerio de Igualdad, escuadrista. ¿Qué clase de escuadrista? ¿Quiénes son los escuadristas aquí? Porque tú ahora, porque bajes el tono de voz, no eres menos sinvergüenza. Bueno, dice Miguel Jiménez Polonio que parece que está pidiendo perdón. Por cierto, en Irán la mujer tiene bastante más libertad que en Qatar o en Arabia Saudí, donde se celebra. Digo que a cada uno lo suyo, pero que te queda decir. ¿Quién está pidiendo perdón? No se trata de defender. No, yo no defiendo nada. No se trata de defender la teocracia de Irán, porque es una yo no la defiendo. Una teocracia, o una hierocracia, donde el clero manda. Pero es verdad que todo depende con quién lo compares. Evidentemente, si lo comparas con... Hombre, que tenemos una revolución iniciada por las mujeres y que ninguna de las feministas que han ido al tema de Palestina, ni una sola ha hecho una flotilla para defender a las mujeres en Irán. No, pero yo lo que pido es coherencia. Es decir, que aquel que denuncia cómo está la mujer en Irán, entiendo que lo denunciará el doble, porque está el doble peor en Arabia Saudita o en Qatar. Y no lo veo. No lo veo. No, ahí llamamos el partido de fútbol. Que por ahí sí llevamos a todos los equipos a jugar. Pues me dice Luis Vanessa que efectivamente cómo guardan la calma, y luego hay una reflexión que me hace. Dice, oye, si es que cada 10 minutos pasa uno, no sé, si habéis montado en la nave, tú estás continuamente cruzándote con otro. Y un descarrilamiento supongo que va para rato, ¿no? Y yo creo que en ese momento se para la vida. Aquí han fallado varias cosas. Esta locución, yo creo que si se va al fondo van a caerse muchas mentiras de las iniciales, de esas que además, como están, tenemos que decir algo, venga, vamos a decir que esto ha ocurrido solo 6 segundos o 20 segundos después, que no sé qué tal. Evidentemente el hombre te está llamando por teléfono para decir que ha descarrilado, que se ve que está pasando un tiempo, que además le pasan de uno a otro. Él todavía dice que no ha salido del tren, que es posible que entonces no haya visto que a la otra parte del tren que se ha desprendido le haya arrollado, aunque como dice Javier, ha tenido que haber un ruido, un estruendo. Bueno, pero es que los vecinos del pueblo de Adamuz ya estaban corriendo para ir allí. Sí. Y al parecer en Atocha no se habían enterado. Claro, yo creo que es que esta gente, los que tienen que dedicarse a estas cosas, a lo mejor es que su dinero ha ido a la Carlota que te enrollas, que se enrolla que te cagas, pero ¿no? Este audio se sabe exactamente en el minuto exacto en el que se produce. Tiene la impresión, le llaman de la caja negra del tren. Pero yo cuando escucho esto, mi impresión es que esto es previo al choque, es decir, que es cuando ha descarrilado, no puede pasar solo unos segundos. Por eso le dije que no hay ningún tren en la vía. Entonces lo que hay que ver es desde que se produce esa llamada, que lo que dice, ahora te llamo, no sabemos el tiempo que ha pasado desde esa llamada hasta la segunda llamada, donde dice, llama a los medios de emergencia, me bajo de la cabeza porque llamarme a mi móvil. Sí, no te preocupes que no hay ningún tren. Entonces lo que no sabemos es desde que se cuelga ese teléfono, ese maquinista se baja y se produce el accidente, ¿cuánto tiempo pasa? 10, pero, 15 segundos. Yo por aclararlo, y creo que también servirá para que se aclaren los oyentes. Entre la primera llamada y la segunda no se ha producido todavía el choque. Es después de la segunda. Eso es lo que yo entiendo. Claro, yo es lo que entiendo, porque según se le está oyendo, él lo que ha hecho es comprobar que está invadiendo la otra vía. Incendio, sabe que hay heridos, pero sabe que hay heridos porque en el descarrilamiento pues se golpea. No porque haya habido un choque todavía. Algo habrá tenido que ver. Pero él lo comunica. No dice que haya choque. Pero él lo comunica y lo que yo entiendo es que sale, se descarrilan los 3 vagones, se quedan ahí, él dice me voy a bajar, pero es que luego en la segunda llamada él ya ha visto eso. Con lo cual, si hubiese habido el arroyo en ese momento, lo hubiese dicho. Hombre, lo hubiera dicho la llamada y no se dice que ha habido un impacto con otro tren. Claro, no te preocupes. Eso tenía que haber percibido perfectamente. Y la llamada dice que el maquinista no se da cuenta de que había habido un choque. Si se ha bajado y lo ha visto.
Al no ser que él da ese aviso y en el momento que está dando el aviso es cuando se lo lleva, pero eso no es lo que mi impresión es que lo que dices es que previo al choque y eso ha habido un descarrilamiento. En el descarrilamiento, pues claro, se habrán golpeado, habrá herido porque se habrá golpeado algún viajero, etcétera, pero no da la impresión de que haya habido el choque todavía. No, tengo ahora nos están desviando la atención con el tren número 6, el vagón número 6, perdón, de Irio. Buenos días, Sergio Logroño. No nos llevemos a engaño, pues ningún político responsabilidad va a pisar la cárcel tras el homicidio por imprudencia de Adamuz. Y por citar algunos casos, tenemos el de La Colza, el camping de Viescas, el descarrilamiento de Santiago de Compostela y mucho más donde ningún político pasó por la cárcel. Nos mandan una arriba a España siempre. El del cambio climático es este hijo de perra que lo echaron en la República por hacer este comentario sobre la Dana, el Pedro Ballín. ¿Os acordáis? Ese es el que sigue con este tema. Buenos días a toda la mesa, aunque estoy en modo 17 de junio del 36, a los españoles no les molestan 100.000 niños asesinados al año antes de nacer. Nadie va a mover un dedo por 80 muertos más. Somos un estado fallido, nos dice Pedro Navas. Lo malo es que duelen más 40 muertos que 1.000.000. O 100.000, sí. 100.000 anuales, 100.000 anuales abortados. Desde que la ley de aborto más hasta que nos acostumbremos a que mueran 40 en cada tren, como nos acostumbramos a que ETA matara a más de 1.000 personas. Es decir, es acostumbrarnos a los asesinatos. Vizcaíno nos dice desde Costa Blanca, escuchando al Consejo de Ministros, si su país ha dado nada de volver a tomar la Bastilla al asalto, que no sé si en realidad ocurrió así, o para las encartaciones, que siempre lo digo mal. Ramón de Badalona, la generalidad que lleva la gestión de los rodalíes se ha cargado por los 2 descarrilamientos, efectivamente lo hemos comentado esta mañana, suspende todos los servicios de cercanía, dejando a todos los usuarios tirados y encima no anula la zona de bajas emisiones para que podamos acceder en coche a las urbas. Son unos mierdas, a las urbes, son unos mierdas. Es que han suspendido todas las trenes de cercanía y uno no puede ir. Acordaros de el tren español está viviendo los mejores momentos de nuestra historia. Y lo repitió. Y lo va a repetir. Miguel Jiménez Polonio, ¿qué opinan los partidos políticos del gobiernan con el PSOE de los accidentes ferroviarios? ¿Dónde están los sindicatos, comisiones obreras, UGT, que no han tomado las calles? Hombre, estos sindicatos son unos mierdas, hombre, estaban más preocupados por seguir adoctrinando a los niños en las escuelas catalanas, defendiendo el acoso a niños pequeños. Estaban los sindicatos y solidarizándose con los acosadores. Yo espero que algún sindicato independiente del ramo ferroviario efectivamente, porque si tenemos que esperar a comisiones sobre el UGT, lo que se van a dedicar es a blanquear al gobierno. Hombre, han recibido la pasta de ellos, son los sindicatos estatales, han venido, oye, ¿qué decimos de esto? Deben estar esperando consignas. Pero no te quepa la menor duda. Vamos a ver, un numense nos dice, el gobierno en el caso fortuito no es un caso fortuito y no un caso de fuerza mayor como los quieren vender. La fuerza mayor es inevitable, el caso fortuito se puede evitar. Bueno, está bien ese razonamiento. Hoy he comprendido que Televisión Española es una televisión inclusiva y solo contrata gente con déficit mental en grado alto. Mayal Naranja. Ruedas cuadradas. Sí, buenos días, soy Luis de el innombrable pueblo de Carbonera. Antes, para provocarme el vómito, me metía los dedos a la garganta. Ahora me pongo a escuchar rebuznos de la saga Zampapollos, dice. En Teleperro, Mentivisión espantosa. Buenos días, soy Porfirio Camarero. Las ruedas de los trenes son cónicas para centrar la anchura. ¿Qué habrá oído esa mujer? Oyó algo, pero no lo interpretó. No lo interpretó. Claro, empieza por C, es una figura. Miguel Romero me ha mandado 1000 cosas que no he podido leerles y le mando un abrazo también a Jesús de Alicante. No hay tiempo para más. Jesús en Muñoz, pues besados, abrazados. Y vamos a espabilar. Eso es. Alberto Pascual, te vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y Jorge Garrido, y tú me dirás, mañana te escuchamos en Perspectiva Sindicalista. Mañana en Perspectiva Sindicalista después de la tertulia. Muy bien. Vuelvo ahora mismo, no se vaya porque me toca hoy hablar con Juan Salazar. Queda mucho programa todavía. Y luego a las 11 tenemos, ¿hoy qué tenemos? No, tengo una charla con Pío Moa, sí señor. Hombre. Vamos. Una